Amigos de Cultura Rock, una nueva entrevista a Cultura Rock, sí, nos habíamos demorado, pero es que cuando nos demoramos es porque buscamos invitados calado, tremendo calado y además nos gusta que sean transatlánticas. Casualmente, España en las últimas 48 horas ha estado en nuestras cabezas porque se nos fue Jorge Martínez y se nos fue Robert Iniesta, dos íconos de lo que es el rock y el punk hispanoamericano, pero ellos se fueron, dejaron el legado, pero y su legado también sigue aquí con una banda que ya tuvimos en Colombia. Ustedes ya lo vieron en nuestras entrevistas Cultura Rock, en un escenario un poquito más ruidoso que era en un backstage de Rock al Parque y estamos con Eduardo de Hermana Furia. Eduardo, bienvenido, ¿cómo has estado? Muy buenas, muy bien, muy bien. Aquí un gustazo estar aquí con vosotros aquí en Cultura Rock y contigo, Gerson. Muchas gracias por traernos aquí. Pues Eduardo, empezando, ahí sí, como daba inicio a la intro de esta entrevista, se fueron dos grandes en menos de 24 horas. Sí. Ahí sí, como artistas, ahí sí, como siguiendo esos pasos, lo que hizo Ilegales, lo que hizo Extremoduro, Hermana Furia, ¿cómo siente la pérdida de estos dos personajes? Hombre, han sido pues que dos iconos en la historia de la música en España, especialmente del rock y del punk. Bueno, Jorge, un personaje inimitable en la industria, y Robe, con su banda Extremoduro, cambiaron tantas cosas en España. Han sido una influencia gigante, no solamente para nosotras, sino para todas las bandas de rock en España después de Extremoduro. O sea, ha sido un palazo aquí en España, la verdad. Pero bueno, lo bueno, la música se queda todas las letras, todas las canciones, y bueno, es a lo que nos tenemos que quedar apegados ahora. Bueno, la música se queda, Eduardo, pero ustedes están de lanzamiento, enhorabuena por eso, pero también están en una gira maratónica, lo que es este final de diciembre, Mm. porque tienen. Por ejemplo, ya el 13 tienen en San Sebastián, en Sí, Donostia, van a estar en Bilbao, van a estar sí. en el concierto en Victoria Gazelles, el Victoria Gazelles, y para terminar ahí, un concierto de fin de año en Murcia. Bueno, ¿cómo ha sido unificar este lanzamiento de Rumias y esta gira interna? Mm. Bien, o sea, lo hemos preparado todo un poco para presentar este trabajo. El trabajo ya lo habíamos grabado hace un par de años y lo habíamos sacado en formato físico. Es solo en digital cuando hemos ido sacando esos lanzamientos en forma de vídeos. Uno de ellos lo presentamos en el Rock al Parque este año, que fue el Pero si me atreviera, una canción que está dentro de este disco. Y ahora ya por fin está el disco entero disponible en plataformas digitales, y con la gira que estamos haciendo para acompañar esa salida del disco. Que estamos aquí en España, hemos cerrado más de 30 fechas. Ahora, pues eso, antes de terminar el año nos quedan dos o tres. Y el año que viene, pues vamos con todo, con eso, más de 30 fechas para visitar toda la geografía española. Y hablando de ese viaje aquí a América, a Colombia exactamente, ¿cómo se sintieron en Rock al Parque, el pre, en el show y post-show? Buah, pues fue espectacular. El pre fue intenso porque no nos lo esperábamos. O sea, no somos una banda gigante aquí en España, y de repente recibir la llamada de Rock al Parque, de ir para allá, para Bogotá, para presentarlo ante todo el público, bueno, colombiano y de fuera, porque es uno de los festivales más mayoritarios que hay, y fue pues eso, íbamos con un excitement y unas ganas gigantes. Y luego, después casi no nos dio tiempo ni a pensarlo, porque es verdad que viajamos el sábado, tocábamos el domingo y volvíamos el lunes. Entonces fue todo muy, muy, muy express. Luego, aparte, pues llegar, conocer la ciudad, pero muy poquito, de repente subirte al escenario, la prueba de sonido. Lo bueno es que hicimos un equipo muy, muy, muy bonito allí. Bueno, conocimos a Renata, nuestra encargada de prensa, a todo el equipo, Julián, bueno, Santiago de Boca de Serpiente, que también nos ha ayudado muchísimo
allí y la verdad es que hemos hecho un equipo muy bonito y luego subir ya al escenario y ver a miles de personas escuchando nuestra música y cantando nuestras canciones, aunque hubiese lluvia, aunque hubiese frío, bailando, haciendo pogo en el mosh pit, increíble. La verdad es que fue espectacular. Todavía no nos lo creemos y ya han pasado meses. Eh, Hablando del nuevo álbum de Rumias, ¿a qué se refiere rumiar? ¿Es el proceso digestivo de los animales o darle vuelta excesiva a los pensamientos negativos y llegar a un punto claro? Es justo eso, es darle vueltas a las cosas, a ver, a veces llegas a un sitio bueno, a veces llegas a un sitio malo, pero va sobre todo de eso el disco. Por un lado es de qué van las letras de las canciones, acerca de qué escribimos, acerca de todo lo que rumiamos, todo lo que pensamos, habla mucho de la salud mental, de problemas sociales, de todo lo que nos rodea. Y luego aparte también es un poco biográfico de las vueltas que le damos a las canciones. Habla un poco también de Hermana Furia y de lo locas que nos volvemos componiendo y escribiendo estas canciones. Hablando de ese proceso de composición, ¿cómo se hace ese proceso dentro de la banda? Llegas vos, llega Nuria, llegan los otros dos chavales a decir, tengo una canción, o hay alguien en específico que dice, yo me encargo de la letra y ustedes se encargan del sonido. Hmm. Normalmente llegan algunos temas más completos al local de ensayo. Yo traigo muchas canciones y luego lo que sí que se pone en común es en el local muchísimo, muchísimo trabajo. Es verdad que en cuanto, igual hay canciones que llegan un poco más enteras, otras que desgranamos más en el local o que vamos completando más, pero sobre todo hay muchísimo trabajo de hacer que todo cohesione, que toda la canción tenga la energía correcta, que la letra sea acorde a la música y todo esto. Hay mucho, mucho trabajo en el local, de hecho lo llamamos nuestro laboratorio musical, que es donde empezamos a mezclar unos líquidos con otros a ver qué sale y así es como trabajamos. Mucho, mucho, mucho trabajo en el local, incluso antes de entrar al estudio de grabación. Para Eduardo, ¿qué es más fácil, los pianos o las guitarras? ¿O cómo empezaste ahí sí con la música? ¿Llegaste primero al piano, la guitarra, o cómo fue ese proceso evolutivo musical? Sí. Es curioso porque esto es algo en común, hermana Furia, que como que nadie ha acabado tocando el instrumento con el que empezó en la banda. Yo empecé con el piano muy pequeño y luego me interesaron un montón de cosas antes que la guitarra. La guitarra casi como que llegó lo último de todo y al final es con el que me he quedado, es lo que más hago en el escenario. Tweety, por ejemplo, el batería, creo que empezó también con el violín y al final terminó siendo el batería. Como que están pasando todas estas cosas. Nuria, por ejemplo, también toca la guitarra y al final está en el escenario con el micrófono y con el sintetizador, como que ha pasado mucho, mucho esto. Pero también es algo positivo, yo creo, porque a la hora de componer o de escribir una parte, no piensas solo en tu instrumento, piensas en la canción. Entonces tienes como una visión externa de cómo debería sonar y también cómo comunicarnos entre nosotros. Al tocar todos un poquito de cada uno de los instrumentos, es mucho más fácil pedirle a la persona que tienes enfrente lo que quieres que haga en tu canción o viceversa. Entonces yo creo que es muy bonito tener ese espectro amplio de controlar un poquito de cada cosa. Ya que vos estás aquí, Eduardo, ahí sí, esta es una pregunta más personal. Fuera de Hermana Furia, ¿qué más Ajá. haces? No sé, ¿en qué más trabajas? ¿Qué más realizas fuera de lo que haces con la banda? Yo concretamente tengo la suerte de trabajar en la música también, tengo un estudio de grabación, que es donde grabamos los discos, y produzco bandas. O sea, mi labor es grabación, mezcla y producir otros discos de gente aquí en España. Tengo también otra banda por ahí y demás. Sí. Entonces tú eres el canción de la banda. Eso no se hace así, eso suena como la otra Un banda, poquito, un ¿no? poquito, un poquito, un poquito. Y Somos bueno, todos un poco así, ¿eh? Un poco así. bueno, en esos procesos de esos viajes, ¿cómo se prepara un viaje? Listo, vos que me dices que trabajas, estás inmerso en la música, pero ¿cómo se prepara una gira 30 fechas, sabiendo que, digamos, el 31 de diciembre van a estar tocando? La familia dice, ah, no, pero otra vez fuera de casa, como si fuese médico, militar, aviador. Sí, sí. ¿Cómo es ese proceso familiar de, oiga, es que esto ya lo puse como mi plan de vida?
entiéndanlo y todo bien que ahí vamos cuadrando las fechas. ¿Cómo es desde la familia Molina Goigots ese proceso familiar de Es hacer las muy, giras? es muy buena pregunta, es muy buena pregunta y es muy complicado porque es mucho más complicado ver el sacrificio que implica una carrera en la música que, como tú has dicho, de repente igual una persona que está en mitad de una petrolífera en medio del mar o en un barco pesquero transatlántico durante 3 meses, como que es más obvio, ¿no? Es más fácil de entender. En el caso de la música, parece que es ocio todo, ¿no? Entonces de repente es más complicado saber que, claro, que tú estás sacrificando esa vida. No solamente es la familia la que se queda sin ti, sino que tú también te quedas sin tu familia. Es cierto que por un bien mayor, no solamente es nuestro trabajo, sino también es nuestra pasión y también a mí me gusta mucho decir que es nuestra responsabilidad, que quien puede hacer música y decir algo con ella es importante que lo haga. Yo creo que esto hace conexiones, hace que el arte se mueva, que la cultura siga viva y que las cabezas sigan pensando y rumiando. Entonces yo creo que es complicado, pero lo entienden, lo entienden. Al final, Sí. Pues hay algo importante. Casualmente, con Jorge Martínez hablábamos que nosotros aquí en América le ponemos más atención a los últimos 7 días de diciembre, lo que es la Natividad, el Año Nuevo, pero ustedes en la península ibérica son enamorados de lo que es el 6 de Reyes. Afortunadamente no tienen toque el 6 de Reyes. ¿Qué regalo se va a hacer Eduardo para Reyes? ¿Tienes ya pensado un regalo para Reyes para ti para mí, propio? ¡guau! O sea, no tengo uno físico en material, porque no me suelo comprar nada. Pero parece muy tópico lo que voy a decir, pero el regalo que quiero es el año que voy a tener con Hermana Furia. Es todo lo que desearía. Y en el caso no material, fuera del año que vas a tener con Hermana Furia que te vas a regalar, Ujú. ¿qué le regalarías a Hermana Furia en el caso hipotético que tú digas, no, voy a sacar la cartera unos euros y no sé, me voy para algún lado y le compro algo a Tweety, a Paco, a Nuria, ¿qué le regalarías? Eh, yo soy de regalar discos. Yo regalo discos. Tanto a gente musiquera, o sea, amigos músicos y demás, como a gente que no lo es tanto. A mí me gusta que un regalo hable por uno mismo. Mi hermano, por ejemplo, le encanta leer, es su pasión y siempre regala un libro, aunque la persona a la que lo reciba no necesariamente vaya a leerlo o lo que sea. A mí me parece importante que también el regalo que tú das tenga algo que ver contigo, no solamente con la persona a la que regalas. Entonces yo creo que le regalaría un disco. Intentaría a cada uno igual una banda que no conozcan o un disco que no hayan conocido y darles ahí algo nuevo por descubrir. Y durante este año, fuera de lo maratónico de la llegada aquí a Sudamérica, a Bogotá, el, la música siempre deja una enseñanza, lo creo, y antes de, por ejemplo, antes de llegar a hacer esta entrevista, estaba en una rueda de prensa y demás, pero venía escuchándolos y me di cuenta que hay un cierto sentido de, sí, rumiar, pensar en lo exagerado, pero es una bofetada. Oiga, Ujú. despierta que no te puedes quedar rumiando, sino ese mismo rumido, llamémosle ese proceso de rumiar, Sí, te va a matar. sí. ¿En qué rumea Eduardo? ¡Buah! Buena pregunta. Sí, el disco es un viaje sobre todos esos pensamientos intrusivos o esos problemas acuciantes que te persiguen todos los días. Hay dos canciones, una que son como una especie de díptico que están juntas, que se llaman Éter, que es la que está a mitad de tema, y Amonio, que es la que a mitad de disco, y Amonio, que es la que cierra el disco. Un tema habla de repente pararte a rumiar, a pensar, a estar en tus pensamientos y que no pasa nada por estar ahí, no pasa nada por estar en el éter, no pasa nada por estar parados, sentados sin pensar en demasiadas cosas.
y Amonio dice lo contrario. Amonio dice, vale, pero no te quedes ahí y esa bofetada, ¿no? De haz algo con lo que tienes en la cabeza. Yo de qué rumio? Rumio mucho de cómo está la situación, rumio mucho de la política, rumio mucho de lo que se intenta separar a unas personas de las otras, rumio mucho de que falta amor, falta conexión, rumio mucho de que tenemos que tirar los teléfonos y hablar con las personas y eso es un poco lo que más me llega a la cabeza todos los días. Sin entrar en confesiones políticas, pero pues aquí en Colombia la emisora que yo escucho también tiene sede en Madrid. Se habla mucho sobre la situación que pasa entre el PSOE y el Partido Popular, que eso es Mm, aquí en eso es una, no sé, es una falta de respeto mutua porque se tratan de ignorantes, burros, lo que ocurre con bots. eh, También mm, en mis redes sociales, por el mismo gusto a lo que ocurre en España, también me llegan videos de representantes atacando a bots mm. y a bots atacando a sus otras, a las otras facciones que no le gustan. ¿Cómo se puede cómo ustedes los españoles toleran esa situación y eso que Pedro Sánchez ha intentado, lo han intentado tumbar del gobierno como dos, tres veces y logra, gracias a Puigdemont, estar otra vez en el poder? ¿Eso ustedes cómo lo ven como artistas, sabiendo Ujú, que, pues antes, casualmente se estaba hablando hace unas semanas sobre este señor que por allá del Valle, de esos tales caídos, y, mm, de esa falange que jamás debe volver? ¿Cómo ujú. cómo se maneja eso desde la industria musical? Hay falangistas y hay gente de bots que dice ustedes no porque hablan de temas que no tienen que hablar. Hay esa censura en el tema musical español. Buah, es muy buena pregunta. Yo, claro, los ambientes en los que nosotros podríamos tocar eh, por el mero hecho, o sea, si nos quisiesen censurar de un sitio por las letras que tenemos, probablemente no quisiéramos nosotras tocar en ese sitio. Entonces no es algo que nos toque muy de cerca. ¿Existe esa censura? Sí, no tan bestia como para cancelarnos la carrera. Quiero decir, podemos decir lo que está en nuestra cabeza sin temor a que, yo que sé, a que nos cancelen el trabajo, a que nos peguen una paliza. Al menos todavía tenemos esa libertad en España. Sin embargo, sí es un problema y sobre todo por lo primero que has dicho, que no hay respeto. Se está perdiendo el respeto en el mundo de la política, en el mundo o sea, o sea, en un propio ministerio que estén habiendo estos cruces de cuchillos, esta especie de circo mediático que ya no es política ni es nada, es simplemente un programa de variedades de televisión más, como te puedes poner uno de confesiones amorosas de no sé qué, es exactamente lo mismo, lo único es como una especie de opio para el pueblo, para que se peguen los unos con los otros, igual que se pegan los del Barça con los del Madrid. Lo importante es lo que piensas tú, intentar contrastar, no creerte las fake news, que eso es de los problemas más grandes que hay, bueno, en España y yo creo que en el mundo entero. O sea, si nos ponemos a fijarnos en Estados Unidos, es que te cuelan cualquier cosa. Yo creo que es importante eso, no dejar de leer, no dejar de hablar, de contrastar, intentar tener tú tu propia voz, tener tu voz. Que pues, eh, ahí sí, Eduardo, no, a nosotros no nos gusta meternos en política, pero es bonito hablar de política porque o si no nos quedamos en esa hermosa burbuja de este mundo de la música, el periodismo es light, no, es total, todo nos cruza y hay periodistas musicales que no les gustan ciertas bandas, algunos, Ujú, por ejemplo, detestaban a Robe por las ujú, letras de Extremoduro, pero hoy ujú. salieron con el alma confungida a decir, oh, Robe Iniesta, oh, el gran poeta, el último gran poeta de su generación, con Jorge pasó igual. Total, Sí, con Jorge total. pasó igual y pues esa era la idea de esta entrevista y ojalá pronto,
después de estas 30 fechas, ojalá en medio de las 30 fechas, sabiendo que después del 31 de diciembre hasta el 7 de febrero tienen, no sé, el preámbulo, un descanso para poder festejar Reyes y hacer todo ese preparativo de lo que es la gira de Hermana Furia por España, puedan volver aquí a Latinoamérica, no solo a Colombia. Por ahí también he visto, por ahí a veces veo los comentarios en las redes sociales de la banda, escalteo, busco a la persona, un mexicano, un costarricense, un Sí, sí, argentino. sí, sí, sí. Entonces, pues para que puedan venir a darnos esa bofeteada para que no rumiemos aquí en Latinoamérica, Edu. Lo estamos deseando. Y ya hay conversaciones, estamos en conversaciones para volver a Colombia, alguna conversación para ir a México también. O sea que prontito, prontito nos tendréis por ahí dando más guerra. Pues esta entrevista, ante todo, somos, eh, nosotros respetamos los niveles, gracias a Renata Rincón por darnos la oportunidad, tanto como nos la dio en el parque, que Ujú. estábamos totalmente llenos de ruido, pero aquí ya un poco más calmado, agradecerte también pues por el espacio que me dieron en el parque, que fue una entrevista detrás de una carpa blanca y los Sí, amplificadores detrás, pues eh, pero lo conseguimos, lo conseguimos. sí, lo conseguimos, que fue lo importante. Pues Eduardo, muchísimas gracias por estar. Sé que estamos a 7, casi 6 horas de diferencia de aquí a Mm. España. Gracias por la deferencia con Cultura Rock. Sé que han estado en gira de medios, es extenuante. Y pues espero que la entrevista te haya gustado y que las preguntas no haya sido la misma En repetición absoluto. de la repetición. Porque sí, la pregunta normal es rumiar, que muchos quedan como, ¿qué es eso? Y uno busca y lo primero que aparece es el proceso digestivo de los animales. Y uno lo Sí. primero que uno piensa es en las vacas. Entonces, no, pues, Edu, muchísimas gracias por tu espacio. Un saludo a la banda. Se les espera aquí en Colombia de nuevo. Que tengan la oportunidad de ir a México, recorrer ahí sí, desde Tijuana hasta Ushuaia en la Argentina, Ojalá, ojalá. y la gente se dé cuenta que se nos fueron dos ídolos, pero están creciendo otros. Qué guay, pues muchísimas gracias, Gerson, a ti, a Cultura Rock. Gracias por darnos voz y un espacio en vuestro medio y nada, un placer gigante, de verdad. Esperamos vernos pronto y vernos allá. Pues Ojalá. ahí sí, felices Reyes, feliz año y felices Reyes, Felices fiestas para y vosotros. que tu regalo de Reyes sea espectacular como nos lo contaste ahorita. Maravilla. Muchísimas gracias y felices fiestas a todos. Pues ustedes ya saben, si se dieron cuenta, nuestras entrevistas no son comunicados de prensa, o si no, simplemente no las haríamos, porque a nosotros no nos gusta rumiar. A nosotros nos gusta hablar con los seres humanos. Y sí, hablamos de política aunque a la gente no le guste, porque es que nosotros tenemos colores adentro, pero la música no tiene color, la música es eterna. A Eduardo Molina de Hermana Furia, muchísimas gracias, y a Renata también, y a ustedes también, gracias por estar aquí en estas entrevistas Cultura Rock. Un abrazo para todos, chao, chao. Un abrazo.